Popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este viernes 21 de marzo del 2025. Gracias a aquellos que continúan con los otros que estuvieron en la conversación anterior y que están pendientes de la otra. Y también bienvenidos a aquellos que se van a incorporar nuevamente a nuestro conversatorio. Y acá, mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega, que ya son las 10:11 de la noche. Y también me acompaña el compañero Marvin por parte del Frente Intercontinental, quien ahora saludará a los escuchantes. Bueno, yo soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño más, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Es un honor tener a nuestras invitadas luchadoras sociales de toda la vida, que dentro de un momento el compañero Carlos las presentará. Les pedimos que nos ayuden a compartir y las personas de la audiencia que si les van a hacer preguntas a la compañera con el debido respeto que ellas merecen y que atañen al tema, porque si no, sencillo, no pasamos las preguntas o si son ofensivas. Saludos y que nos ayuden a compartir. Gracias. Así es, vamos a controlar a los troles, va Marvin, por si acaso eso se da. Pero bueno, también sabemos que la impopularidad va creciendo para el ilegal que tenemos ahí en el gobierno, ¿no? Así es que cada vez hay menos troles, me he dado cuenta yo. Así es que vamos a presentar o les vamos a pedir a las invitadas, ¿no? Que para nosotros es un honor tenerlas, sabemos que andan muy ocupadas y nos han dado un tiempo, ¿no? Y vamos a aprovechar ese tiempo para conversar y profundizar en un tema muy importante para toda la nación salvadoreña, ¿no? Pero antes de entrar a ese tema, le vamos a pedir que saluden a la audiencia. Vamos a empezar con la compañera Lourdes. Bienvenida, compañera Lourdes. Hola, Carlos. Hola, Marvin. Dina, un gusto compartir con ustedes tres en esta tarde, en este conversatorio. Esperemos que la discusión pues sea para aprender cada día más y también para que eso nos dé soluciones para lo que este país necesita. Muchas gracias, Lourdes. También le vamos a la bienvenida a nuestra querida Dina Argueta. Un saludo para los participantes, Dina. Bienvenida. Gracias, compañeros, compañera, buenas tardes. Saludos a todos, a quienes ya se conectan a este espacio. Qué alegría volver a estar con ustedes en un programa más del Frente Intercontinental y sobre todo con un tema que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la salud misma de la población y sobre todo con la coexistencia misma nuestra. Entonces, así es que encantada de poder estar con ustedes. Muchas gracias, bienvenida Dina. Ya como dijo Dina, con la salud, también, no solo de las personas, que creo que también con la salud del planeta, con la salud de nuestro querido El Salvador. Claro, las compañeras han estado, digamos, en diversos periodos participando también en la lucha, como dijo Marvin, social, llevan años, y en este caso sería en la lucha contra la minería, ¿verdad? Que ahora es un tema bastante candente en nuestro país por la renovación, digamos, de la ley, ¿verdad?, de antiminería y que ha levantado bastantes voces al respecto, pero esto no inició hoy día. Para eso hemos invitado a las compañeras que nos mandarán también, digamos, un parte de la historia de la lucha con la minería. Así es que les vamos a dar la palabra en principio. No sé si empezamos contigo, Lourdes. Sí. Bueno, sí, porque aunque estuvimos en el tema ambiental con Dina, pero mi periodo fue antes que el de ella y puedo darles algunos elementos también
para todos quienes nos escuchan a nivel nacional y a nivel internacional. Fíjense que en el año 2005 yo era diputada suplente, pero ya estaba en la Comisión de Salud y Medio Ambiente, se llamaba en aquel entonces, se miraban los dos temas, y el tema de la reforma de salud, todo lo relacionado a detener la privatización de la salud en El Salvador, se abordaba desde esa comisión. Por lo tanto, el tema ambiental era como bastante limitado, la discusión, las propuestas, los espacios que se daban de participación a las organizaciones. Pero hubo una pieza de correspondencia que llegó en el año 2005, donde alertaba de algunos movimientos que pobladores de Chalatenango estaban observando en sus comunidades y que estaban llegando a levantar rocas, a sacar muestras de rocas, a hacer perforaciones para sacar rocas, y qué era lo que estaba pasando. Así es como llega una primera pieza de correspondencia y a partir de eso se inicia el debate. Eso fue en el 2005, por eso muy bien ustedes señalan, llevamos 20 años de lucha contra la minería en El Salvador, porque para esa década la minería metálica en El Salvador sí ya tenía una fundamentación legal. Y es que además de que la Constitución ya establece en el artículo 103 que sí se puede, digamos, que en tanto el subsuelo pertenece al Estado y en uso de la soberanía que tiene el Estado salvadoreño, entonces puede realizar concesiones para su explotación. Eso da pie para que El Salvador tenga una ley de explotación minera en aquel entonces, ¿verdad? Y con esa base es que empiezan estas actividades en El Salvador, de esa de exploración. En ese entonces, las familias de Chalatenango nos decían, es la empresa Martinique Minerals la que está llegando y la que está haciendo esos movimientos y saber, pero ¿para qué, verdad? Y organizaciones ambientalistas llegan, exponen la situación y señalan desde entonces el peligro que hay que en El Salvador se pueda dar algún permiso para la explotación minera. Esta ley que permitió, digamos, porque antes El Salvador no tenía una ley de tal naturaleza, sino que fue aprobado en el marco de este auge de la industria minera, pero también recordemos que la implantación del modelo neoliberal en El Salvador, por supuesto que estaba llamado a realizar ese tipo de inversiones extractivas en nuestros países. Y los tratados de libre comercio pues favorecían eso. Por lo tanto, entonces se hacen esas actividades y como en el año 95 se aprobó esa ley de minería, entonces empiezan esas actividades. Pero a mí me parece que las organizaciones ambientalistas y ecologistas de este país, con bastante responsabilidad, plantean a la Asamblea Legislativa que es necesario analizar ese problema, ver qué es lo que está pasando y que con base al principio de precaución, que por lo menos se sepa qué son los daños que va a causar la minería en El Salvador. Y ahí empieza, digamos, un movimiento desde las comunidades, desde distintas organizaciones de la zona norte del país, Chalatenango, Cabañas, principalmente, y después algunas personas de San Miguel empiezan a presentar esta preocupación en la Asamblea. Y así es como ya para los años 2006, 7 y 8, en la Asamblea Legislativa discutimos esta situación y también se empezó a conocer que ya había presencia de una empresa minera en Cabañas que se llamaba Pacific Rim y que tenía terrenos ya ahí donde estaba haciendo algún tipo de actividad. La Comisión de Salud de ese entonces se hizo presente a esas instalaciones de la empresa Pacific Rim en Cabañas, allá en San Isidro. Y debo decirles que, en mi opinión, en ese entonces, la comisión obtuvo solo opiniones irresponsables de los funcionarios, ¿no? Ahí habían funcionarios extranjeros y nacionales, empleados técnicos. Nos recibieron, pero nos recibieron en un área muy reducida de ese gran terreno que tenían allí en San Isidro. Y
nos dicen, les vamos a mostrar qué es lo que tenemos y solo estamos haciendo exploración. Y nos mostraron una serie de material rocoso y que estaban enviando para Canadá para hacer los análisis y saber si había o no había. Pero a esas alturas, cuando esta comisión de salud y medio ambiente se hizo presente en Cabaña, déjenme decirles que esa empresa ya tenía 10 años de estar ahí. Y por cierto que uno de los gerentes nos dice, miren, no digan que no va a haber minería en El Salvador, porque nosotros ya tenemos 10 años de haber realizado inversión y de estar haciendo esta exploración y no puede ser que ustedes nos digan que no. O sea, muy desafiante el señor. Y él era pues un técnico de la empresa, ¿no? Pero había un rechazo muy grande de las comunidades de toda la zona de Cabañas que se hicieron presentes y a la cual nosotros en ese entonces como fracción legislativa del FMLN, pues acompañamos a la población y nos dedicamos también a estudiar y a profundizar más en cuáles eran esos impactos de la minería en El Salvador. Eh, Ahí se hizo, digamos, fueron como años como muy intensos en la discusión. Tanto así que se creó una comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa solo para estudiar ese tema de minería. Es decir, que ya no daba para tanto la Comisión de Salud y Medio Ambiente, sino que hubo que crear una comisión ad hoc que se puso a estudiar esto. Ahí, como ustedes pues podrán deducir, a pesar que llevábamos el tema, a pesar que las comunidades expresaron, siguieron llevando piezas de correspondencia, sí tuvimos una pared de rechazo de parte de los grupos legislativos de los partidos de derecha y que en ese entonces estaban todavía en el gobierno encabezados por el Partido Arena, que no quisieron entrar a un debate serio sobre el asunto. Y allí hubo mucha opinión académica, técnica y científica que decía cuáles eran los impactos de la minería metálica en El Salvador y principalmente del oro y la plata, cuáles eran los daños que nos iba a causar a nuestros ecosistemas, al agua, al río Lempa, a esa cuenca, a la vida y a la salud. Y lamentablemente, pues, la situación llegó a tal punto que se deduce también, pues, que producto de esa confrontación que hubo por esos intereses económicos que venían estas empresas transnacionales versus los intereses de la gente, es que se suceden esos asesinatos de Marcelo, de Ramiro y de Dora en esos entonces, y la lucha se volvió más cruenta porque era la defensa del territorio. Y esa defensa del territorio lo que estaba planteando es no se puede explotar irracionalmente el territorio, no se puede decir también que la minería metálica es sustentable o que puede tener un manejo diferente como después se vino diciendo con la minería verde. Entonces vino una lucha muy intensa de parte de las comunidades y las organizaciones que fueron planteando distintas iniciativas en la Asamblea Legislativa para la prohibición de la minería metálica. Entonces yo debo decir que toda esta fase pasó cuando todavía gobernaba un partido de derecha, que era el Partido Arena, y que esos intereses que defendían de las transnacionales y del modelo neoliberal estaban demostrados en que sí querían y sí estaban asociados ya con los intereses de las mineras en El Salvador, ¿verdad? Algo a lo que en aquel entonces las organizaciones y el grupo parlamentario del FMLN pues rechazábamos. Eso es como para dar como unas pautas de inicio en esta discusión. Correcto, compañera, no sé, la compañera Dina, y querrá dar, algunas valoraciones, de la parte de cuando, usted llegó a la asamblea, pues, ¿verdad? Ujú. Y Yo, sí, yo creo que es importante tener a la base todo el antecedente o el recorrido que Lourdes nos hace, porque en efecto, y si bien es cierto, tenemos ya en el país 20 años de lucha antiminera, es decir, donde los pueblos, el territorio, el movimiento social y ambiental ha venido luchando en contra de la minería en el país. También son 20 años
o muchos años, donde las empresas llegaron a este país, hicieron lo que quisieron, se fueron y le dejaron el daño a la población. Entonces, porque es bueno tener eso también a la base, que es importante que la población conozca tanto la lucha que se dio en el territorio, en las comunidades, como la lucha que se dio dentro de la Asamblea Legislativa, en un espacio donde se tenían que tomar las decisiones, donde en ese momento era gobernado el país por Arena, donde la mayoría de la Asamblea Legislativa también la tenía la derecha, donde no existía una correlación favorable en función de legislar para frenar este avance de las empresas extractivistas en nuestros territorios, donde no había un compromiso de un gobierno de hacerle frente o de parar este avance que traían la ola extractivista a nuestro país. Entonces creo que eso también es importante ponerlo en la discusión, porque luego vamos y llegamos a un momento donde hay un espacio y una transición, en este caso un cambio de gobierno, donde se le da un giro, donde también ya la lucha antiminera en el país cobra otro sentido, es decir, si bien es cierto, cobra mucha más fuerza por lo que ya venía acumulando fuerza desde el territorio por todo lo sucedido, por los asesinatos de los ambientalistas, por la lucha de hombres y mujeres en los territorios, pero también a esto se le acompaña el cambio de un gobierno y la construcción de una correlación que, si bien es cierto, no fue fácil y que logra en un momento determinado tener las condiciones necesarias para darle al país, no para darle nada más a una población determinada, sino para darle al país y al mundo un mensaje de que en El Salvador era posible nunca más volver a tener una explotación minera. Entonces creo que eso nos puso a nosotros también a los ojos del mundo como un país en vanguardia, como un país que realmente ponía los intereses de la población, de los territorios en primer plano. Y eso sucede, insisto, porque se vienen tejiendo redes desde el territorio, la organización comunitaria, la organización social, ambiental, pero a la par de eso también se venía construyendo una correlación de fuerzas importantes en función de este tema, y ya no tenemos solamente a los ambientalistas, a las comunidades marchando y organizando la lucha antiminera, sino que vemos a otros sectores de la vida en el país que tienen una participación importante en este tema, y es así también como logra involucrarse la Iglesia, que le da mayor fuerza y mayor soporte a esta lucha. Sí, yo también quiero recordar en eso que producto de ese rechazo se hizo una inmensa movilización, una marcha que partió desde el desvío de Amayo en Chalatenango hasta el Ministerio de Economía en San Salvador, donde el rechazo se hizo más latente a la explotación minera metálica. Fíjense que en este punto, creo que la ley de medio ambiente que había sido aprobada en el año 98, ya para esos años, vigente por supuesto, sí plantea que para que se desarrolle una actividad de esta naturaleza, tiene que haber en El Salvador una evaluación ambiental estratégica. Es decir, si se está pensando, como ahora también se dice, el tema de la energía nuclear, bueno, ¿dónde está la evaluación ambiental estratégica que diga que esa actividad es posible en El Salvador? Porque además, y como quedó demostrado, la densidad poblacional, la estrechez del territorio, la dependencia que tenemos de nuestro río Lempa, hacían inviable la minería metálica en opinión de los académicos y científicos. Pero ya la ley plantea también que debe de hacerse ese estudio ambiental estratégico, el cual ha sido señalado últimamente, ya vamos a hablar sobre eso, pero en aquel entonces planteábamos eso.
¿Cuál era el estudio ambiental estratégico realizado para decir que eso es posible? Y no había habido, no hubo nunca ese estudio ambiental estratégico. Pero además la ley del medio ambiente plantea que para cada proyecto debe haber un estudio de impacto ambiental. Si así hubiera sido, que el gobierno de aquel entonces hubiera hecho ese estudio ambiental estratégico, siempre hubiese sido necesario que Martinique Mineral o Pacific Rim o después Oceanagol, cada uno de esos proyectos hubiera hecho un estudio de impacto ambiental, el cual no fue realizado, no hubo ningún estudio para decir se está haciendo esa actividad extractiva minera. Entonces, todas esas arbitrariedades, todos esos malos manejos que se tuvo, pues por supuesto que generan el malestar en la ciudadanía, pero lo otro es que se empiezan a expresar, como bien dice Dina, otros sectores y actores de la sociedad salvadoreña. Y nos pareció muy importante que la Conferencia Episcopal del Salvador también para esos años se expresara en conjunto, con unanimidad, para rechazar la extracción minera metálica cuando era arzobispo Monseñor Sáenz Lacalle. Entonces, creo yo que ya hay ese antecedente histórico de rechazo, de no respeto a las leyes, pero también de la demostración técnica y científica que hay para que en El Salvador esa actividad es incompatible con el territorio y con nuestra realidad y con nuestros ecosistemas, que ya tenemos ahí un corredor seco, ¿verdad? Que nos está amenazando con la desertificación y encima se le está poniendo otra carga más a los ecosistemas, como es la minería de oro y plata en El Salvador, es incompatible. Entonces, eso ya quedó demostrado desde aquel entonces y por eso es que las propuestas para la Asamblea Legislativa de una prohibición de la minería metálica pues se dieron en el debate y en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático después. Yo quería preguntarles, me le adelanté a Marvin, yo quería preguntarle, ¿no? De eso de el punto clave, digamos, que se dio cuando se prohibió la minería en El Salvador, ¿cuál fue el punto clave? Si fue, digamos, por ejemplo, la acumulación de fuerza en la Asamblea, si fue la movilización o si fueron realmente los planteamientos, los estudios técnicos o la combinación de los tres, ¿no? ¿Cuál es la valoración de usted de cuál fue, digamos, el punto clave para que se prohibiera realmente la minería en ese periodo? Bueno, yo creo que aquí no podría yo decir, no sé si Lourdes tengo otra valoración, pero no podría yo decir que fue solo un elemento el que llevó al final a tener los votos necesarios para aprobar la ley de prohibición de minería, sino que a mi criterio fue el producto, el resultado de toda la lucha histórica que se venía haciendo desde hace muchos años, que había venido, que no solamente cobró vidas, o sea, no solamente fue una lucha, sino que también en el camino de toda esta lucha cobró la vida de seres humanos, de hombres y mujeres en este esfuerzo. Entonces, pero que además se vio traducida también en un esfuerzo y un movimiento social sumamente grande, que al final logra mover posiciones y voluntades dentro de la Asamblea Legislativa. Todos sabemos aquí que la aprobación de una ley en la Asamblea tiene a la base el tener los votos necesarios. Y si no mal recuerdo también cuando se aprueba, que recientemente estábamos nosotros eh, conmemorando ahí o recordando que se cumplieron 8 años, creo, de la aprobación de esta ley. Y porque fue en el 19 de marzo del 2017. 17. 17, es decir, anteayer nosotros hubiésemos estado celebrando 8 años de la prohibición de la ley de minería. Entonces, si no me recuerdo, para esa fecha también estábamos en un momento preelectoral ya, es decir, íbamos a elecciones. Y todo ese movimiento que se había gestado
que se estaba dando con mucha fuerza, que habían marchas, que habían plantones, que habían concentraciones, que habían comunicados, donde se suma la iglesia desde hacía ya varios años, logra, creo yo, y también a mi criterio, mover algunos intereses muy personales de algunos en la Asamblea Legislativa, porque querían ser reelectos como diputados, porque tenían a la base o a la vuelta de la esquina la elección. Entonces, y había una campaña fuera también de la gente, es decir, de quiénes van a votar o quiénes no voten por la ley. Entonces, eso también estuvo dentro de todos los elementos que hicieron que dentro de la Asamblea Legislativa se contara con los votos necesarios. El FMLN siempre tuvo en todas las legislaturas, en su plataforma legislativa que le ofreció a la población, su oferta legislativa que le presentó a la población, una de las apuestas importantes siempre fue promover, apoyar la prohibición en este caso, la creación de una ley que prohibiera la minería. Lamentablemente nunca tuvimos los votos para no depender de nadie, siempre fue necesario buscar el apoyo de otros grupos parlamentarios y ese apoyo era el que era difícil, pero es hasta en el 2017 donde se logran encontrar estos puntos que yo insisto, quizás algunos no lo hicieron, aquellos que votaron para hacer el número necesario de votos para que la ley tuviera vida, no lo hicieron algunos que eran conscientes de la necesidad de tener una ley, sino porque tenían un interés electoral también, porque querían a su base llegar a la reelección, y lo digo esto por aquellos diputados que en ese momento se sumaron a la votación. Esta es una opinión también muy personal, pero yo no puedo catalogar que hubo nada más un elemento clave, porque fueron varios los elementos y en diferentes momentos que se fueron dando y que fueron acumulando fuerza para que en el 2017, el 19 de marzo, el pueblo salvadoreño pudiera decir: tenemos una ley de prohibición de minería. E insisto yo, ponernos a los ojos del mundo como un país en vanguardia, como un país que le dijera al mundo: somos los más chiquititos, pero aquí no se prohíbe. Aquí se prohíbe y no se permite la minería. Creo que eso fue importante, el mensaje que logramos darle al mundo, el mensaje que se le dio también a la movilización popular, en este caso al movimiento ambiental y social, es decir, que con esfuerzo, con lucha, con movilización y organización, cualquier cosa, aunque parezca imposible, puede lograrse. Y yo también quisiera agregar otro elemento, y es que recordemos que era el gobierno del FMLN, ¿verdad? Era el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, que, como bien recuerda Dina, en ambos programas de gobierno, tanto de Mauricio Funes como de Salvador, estaba planteada la prohibición de la minería en su totalidad, subterránea y a cielo abierto. Y también estaba en todos los programas legislativos el tema de la prohibición de la minería. Entonces sí existía una institucionalidad también que había logrado detener hasta donde fue posible con la ley que permitía desde el año 2005, desde el año 96, perdón, hasta estos años, 2016-17, el país tuvo una ley que permitía, pero se logró detener eso producto de la institucionalidad, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Economía de los gobiernos de izquierda. Pero la correlación da para la prohibición en el año 2017 y fue en el marco de el segundo gobierno del FMLN. Es decir que ya teniendo la ley, pues es todavía mucho más conveniente para el país decir: aquí no se permite la minería metálica, ni la exploración siquiera, ni la exploración, ni la explotación, ni el procesamiento de la minería, ni a cielo abierto, ni subterránea. Entonces eso quedó bien claro planteado en la ley del año 2017, ¿verdad? Donde ya estaba la compañera Dina en la Asamblea Legislativa. Y fue reconocido como un gran triunfo
de una confluencia de todos los sectores sociales, políticos, administrativos, institucionales, que celebran esa prohibición de la minería metálica. No así las empresas transnacionales, que como ya hemos dicho, y porque esto está planteado en los tratados de libre comercio, en el capítulo de inversiones, está planteado que esta es una de las cosas que, por supuesto, favorece el TLC, porque los TLCs sí están para dañarnos a nosotros, países periféricos, pero sí para beneficiar a las élites que tienen control de estas empresas transnacionales y que mutan, porque déjenme contarles que cuando conocimos a los funcionarios, por lo menos a los técnicos de la Pacific Rim, eran extranjeros y llegaron a la asamblea y expusieron. Y algunos eran nacionales, pero la empresa tenía una denominación extranjera. Pero con los años, esa empresa mutó a ser una empresa nacional. Y los técnicos, que en aquel entonces eran solamente empleados, llegaron a ser directivos de esa empresa que ya estaba con la amenaza de realizar la extracción minera en San Isidro, en El Dorado. Entonces, también ellos se van ajustando, ¿verdad?, a sus intereses, y por eso es que la ley aprobada en el año 2017, que tuvo como esa gran ventaja de que fue una confluencia por todos esos factores políticos y sociales, se plantea detener la minería metálica en El Salvador. Hay que decir también que hay un movimiento ambientalista antiminero a nivel regional centroamericano y que nos empieza a decir, está bien, El Salvador ya prohibió la minería metálica, pero se está haciendo en Honduras y se está haciendo en Guatemala. Y entonces, esa extracción allá en esos países, por supuesto que nos contamina el río Lempa. Y así es también como se empieza un proceso de lucha por el tema de la mina Cerro Blanco en Guatemala, que señala los impactos que va a tener para El Salvador, y se empiezan también muchas pláticas a nivel bilateral con Guatemala para lograr ver qué se hacía en ese sentido, ¿verdad? Guatemala pues no ha logrado prohibir la minería. Aquí sí se logró, pero como vemos así fue una medida muy efímera, ¿verdad? Porque apenas que del 17 al 24 pues es como muy poco tiempo, pero el punto es que ahora estamos en un momento diferente y también en el que muchas personas están siendo conscientes del daño que genera este tipo de actividad extractivista. Entonces, este proceso actual nos lleva a lo que ya ustedes también le han dado seguimiento, a las 150.000 firmas que se han presentado esta semana, al plantón digital que hubo en el fin de semana pasado, al que va a haber este día sábado, a todas las actividades que se han hecho conmemorativas, ¿verdad?, ante los asesinatos de los compañeros de Cabañas, cómo se está rescatando la importancia del río Lempa, lo vital que es para nuestra vida en general, ¿verdad? De ahí dependemos, el 70% del territorio es la cuenca del río Lempa, y entonces creo que todas estas confluencias también que ahora existen, que son sociales y que también son políticas, ¿verdad? Y también son parte de las iglesias, de varias iglesias, la católica y otras, están dando también estas demostraciones de rechazo a una medida de política pública, que es la ley que permite la minería, pero que en este caso está representando los intereses de las élites nacionales, porque hay que ver quiénes están involucrados en esas decisiones, quiénes son los que se van a beneficiar con esa actividad, y también cómo se le permite al capital internacional a ese tipo de inversión dañina, porque si aquí viniera inversión extranjera directa que fuera de otro tipo, adelante, ¿verdad? Que se puede decir es para el desarrollo del país, de las comunidades y su gente. Pero esa actividad en concreto, 100% ya ha demostrado que no trae ningún beneficio para el país. Y yo debo decir que en la actualidad, con lo que nosotros estamos viendo ahora en el país, hemos retrocedido 20 años en la lucha, es decir, toda la lucha y la misma vida de hombres y mujeres, con esta ley que aprueba nuevas ideas el año pasado,
tiran al... desconocen, no solamente desconocen la lucha, sino que regresamos 20 años atrás. Entonces, donde claro, los efectos de esta lucha, pero no son tomados en cuenta, por supuesto, por quienes ahora tienen el poder de decidir, sino que también agravan más la situación de nuestros territorios. Porque por ahí el discurso es que, mire, la contaminación ya existe en el país, los ríos ya están contaminados y se va a hacer una explotación minera que no va a contaminar. O sea, en ninguna parte del mundo, y nadie ha demostrado hasta el día de hoy que hayan esfuerzos y explotaciones mineras que no dejen daños a los territorios. Hasta el día de hoy Compañera, me sabemos. permite, quiero hacer algunas puntualizaciones, dejar en claro que basado en lo que usted dijo, lo dijo, pero no lo dijo, pero yo sí lo entendí, que los partidos de derecha, como quien dice, lo hicieron a regañadientes y por conveniencia electoral de apoyar un proyecto que sí el FMLN, pues, o los diputados que siempre abrazaron, la prohibición antiminera, pues, ¿verdad? Siempre estuvieron claros de que era necesario prohibir la minería metálica a cielo abierto y subterránea, pues, ¿verdad? Hay que puntualizar ese hecho y también el engaño porque de la inconstitucional, porque yo recuerdo en aquel momento hay un Twitter que por ahí anda, que él dijo que era uno de los días más felices cuando se prohibió la minería y hasta hubo una demanda, uno de los que representó a El Salvador, ex candidato también, el abogado Luis Parada, porque la Pacific Rim, creo yo, no sé si estoy equivocado, demandó a El Salvador que pedía una indemnización de cientos de millones, pues porque como quien dice, le habían fregado el negocio al prohibir la minería, pues entonces, y, y, y el inconstitucional dijo que cuando se le ganó ese caso a la Pacific Rim, que era uno de sus días más felices. ¿Cómo es que terminamos de gente que se vendía como que era antiminera, verdad? Digo, a través del engaño de las redes a gente que los mandó y aprobaron prácticamente inmediatamente de nuevo la reactivación de la minería, pues, pero todos estaban en contra de boca, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que llegamos a eso? Pues, ¿cómo que fuimos engañados como pueblo? ¿Y cuál es la batalla que hay que dar en este momento? Porque lo que está sucediendo es de vida o muerte. Pues yo entiendo, ustedes conocen más, pero lo poco que yo entiendo que el país es tenemos estrés hídrico. En otras palabras, hay sequía. Pues lo voy a decir, el agua pues está consumiendo el agua dulce y si la envenenamos, ¿a qué nos enfrentamos, compañera Dina, compañera Lourdes, si se reactiva ya en serio la minería? ¿Qué es lo que nos espera? Mire, yo creo que sí es importante decir que la población, creo yo, que ya a estas alturas de la vida y del partido, como se dice popularmente en otros espacios, hace un balance de quienes han tomado las decisiones y quienes han utilizado algunos temas solamente por conveniencia política, conveniencia electoral en un momento determinado. Y yo puedo decir, bueno, Lourdes también, con mucha propiedad para nosotras, el tema ambiental y temas como el tema en contra de la lucha contra la minería no ha sido un discurso electoral, no ha sido nada más una oferta de campaña electoral, sino que ha sido un compromiso histórico que nosotros hemos asumido como partido, como miembros, también como mujeres que somos parte de los territorios, de los movimientos, que comprendemos la lucha, pero sobre todo que comprendemos que los efectos de una extracción minera la sufre principalmente la gente más pobre. ¿Quiénes son los que van a sufrir y los que van a tener muchos más, en este caso los efectos de con una reactivación de la minería en el país? No son las familias que viven en las grandes zonas residenciales de este país o en zonas exclusivas, son las familias más pobres, son aquellos que viven en las riberas de los ríos,
donde el agua va a estar contaminada porque cerca de esos ríos se está haciendo la explotación minera. O porque ya no va a tener acceso al agua porque agua no va a haber, o la que haya se va a contaminar o ya está contaminada. Entonces, ¿quiénes son los que van a pagar los resultados o las cifras más graves y más caras o el costo más grande de todo las consecuencias de todos estos actos? Es la gente pobre? Pero claro, la gente pobre no es importante para quienes están tomando decisiones, para aquellos que solamente apretaron un botón el 23 de diciembre, para aquellos que solamente obedecen, porque llegan a la población, la utilizan el dolor de la misma gente para tomar decisiones en beneficio de grupos empresariales y que tienen intereses en este país y que están asociados y que vienen y que le ceden el poder de nuestros territorios a empresas internacionales. Ya se escucha que en este país hay empresas internacionales por ahí que tienen los ojos puestos sobre el tema de la minería en el país. No es así, simple y sencillamente, que las cosas se han dado, sino porque hay intereses grandes y la población debe de saberlo. Y el rechazo a la minería que se ha venido gestando en los últimos años y hoy, debo decir yo, tiene más allá. No es un tema que tenga que ver con la oposición, no es un tema que tenga que ver exclusivamente con colores políticos, es el sentimiento, es la vida, es el compromiso con la vida que tiene la gente y que va sintiendo también que va a ser afectada. ¿Por qué la iglesia defiende? O en este caso, ¿por qué la iglesia lucha en contra de la minería? Porque defiende a los pobres, porque defiende a la gente. ¿Por qué la gente en los territorios dice no a la minería? Porque sabe que va a ser afectada. Entonces creo yo que aquellos que no quieren escuchar solamente son aquellos que, pues sí, que no tienen la capacidad o no quieren simple y sencillamente reconocer el daño que le están y que le han hecho a la población. Sí, y yo creo que además del daño meramente ambiental, porque no hay tecnología hasta ahora que demuestre que la minería no contamina. Toda mina contamina y no hay tecnología ahorita en el mundo que diga que alguna es ecológicamente sustentable. Mentira. Por la lixiviación del cianuro, por el tratamiento de las colas de desagüe, porque es mentira que esa geomembrana va a soportar tantos años. Entonces, ¿qué sucede? La ganancia se la lleva la empresa minera, pero aquí quedan todos los tóxicos y aquí quedan todos los residuos. Y hay algo que yo recuerdo siempre cuando conversamos con la Conferencia Episcopal de El Salvador, hace muchos años, antes, cuando intentábamos prohibir la minería en esa década. Monseñor Sáenz Lacalle, que es ingeniero químico, nos dijo, cianuro que entra, cianuro que se queda en el país y en el territorio. Entonces, eso fue una contundencia tal que ya le habíamos venido diciendo. No es cierto que haya una forma como procesar el cianuro, porque es oro y plata lo que se está intentando aquí procesar, ni tampoco el manejo de las colas a cielo abierto tampoco, ¿verdad? No hay forma como hacerlo. Entonces, lo de la minería verde es una falacia. Entonces, toda esa acumulación que hay de daño ambiental para el territorio, para los ecosistemas, daña la vida de la gente pobre, como bien señala la compañera Dina. Esa es una cosa. Porque además de esos impactos ambientales, ¿qué viene? ¿Qué ha habido en estos 2 años en El Salvador? La criminalización de los líderes ambientalistas. Miren lo que se ha llegado en esta sociedad salvadoreña, a criminalizar, ¿verdad? En este caso a estos hombres que han defendido el territorio para que esa actividad minera no se haga. Criminalizarlo, perseguirlo, ejecutar sobre ellos esa extremada pena que implica estar presos, condenarlos por hechos que se los inventan, que son creados. ¿Verdad? A eso se ha llegado, la criminalización de esos liderazgos ambientales y sociales que por hoy han estado defendiendo su territorio y para lo cual ya hay vidas preciadas que con su sangre han abonado el territorio de Cabañas, como son estos, que ya
pues fueron asesinados en esos años. Entonces, ¿cómo puede ser que se antepongan los intereses económicos y los intereses de estas élites nacionales, de este clan que ahora gobierna, en contubernio con las empresas internacionales, transnacionales, a costa de los ciudadanos salvadoreños? A eso es lo que hemos llegado, a que nuestras familias que viven en las comunidades, que también vienen de un proceso que ha sido doloroso y que ha sufrido, porque así fue en la década del conflicto, que esta gente tuvo que emigrar y que regresan ahora a sus comunidades, están haciendo todos sus proyectos de estos procesos de desarrollo socioeconómicos, ahora son criminalizados. Entonces, esta situación creo que también no es sostenible. Y por eso es que ahora la confluencia de todo este rechazo a la minería metálica que se está haciendo y que también es reconocido a nivel internacional, es lo que va a dar la pauta para detener este tipo de voracidad que se tiene por ahora en El Salvador. Eh, Gracias, estaba pensando porque cuando digo lo orden de eso, de que las piezas de correspondencia en las discusiones de la asamblea tenía tiempo de que eso, de no escuchar eso, porque desde que están los botones eso no se da, ¿no? No hay Entonces, debate, no hay no hay participación, no se escucha a nadie. nada, Gracias que nada, lo pero recordaste, Carlos, porque ese día del 23 de diciembre, que fue a propósito que se buscó esa fecha en la Asamblea Legislativa, era porque allá viene la Navidad y aquí todo se olvida y adiós, ¿verdad? O sea, se pone una cortina ahí para tapar esa irresponsable decisión de país. Y es que yo no sé, estas personas que pullaron los botones. eh, Antipatriotas que están votando Mira, contra lo el uno, territorio. te quiero y a la compañera Dina, yo entiendo que, vaya, ustedes fueron diputadas por el partido FMLN, pero ustedes entendieron que al ganar una diputación se deben al pueblo. Y yo estoy seguro que personas de la honorabilidad de ustedes, si el partido les hubiera pedido una ley ilegal o inmoral, no lo hubieran, solo porque el partido se los pidió, no lo hubieran votado por ella. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos ahora que es? Cuasi el emperador manda y a veces creo que ni han recibido el papel todavía, el descaro ha llegado y ya levantan la mano. Antes en El Salvador estaba, que fue alcalde, ¿verdad? Yo creo que ya falleció, Dios en gloria, Ovidio Paloma, y la gente decía el chiste que no podía leer y decía, ¿y cómo hace Ovidio cuando hay votación en la asamblea por arena? A Ovidio se les queda viendo a los compañeros y si ve que los compañeros levantan la mano, él también la levanta. Era un chiste ahí en Santa Tecla que hacía la gente. Pero es que ahora Ajá. ya no hay discusión, pues, ¿verdad? A excepción de esta señora Ortiz, y creo un poco a veces una señora de apellido Villatoro, que oposición entre comillas, la Villatoro, de ahí ya no hay discusión, es como quien dice, solo se aprueba, se aprieta el botón. Hubiera sido fácil para ustedes ser diputado, porque no hay ninguna discusión de nada, pues no importa si el pueblo. Y la otra cuestión que le quería preguntar, compañera Dean, bueno, si este gobierno vendió y a ti que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, porque estamos usando 2.500, 3.000 millones más y están cerrando escuelas, sé que no viene al tema, pero no vemos pues las obras por ningún lado, pues entonces, ¿dónde se está yendo el dinero de nuestros impuestos? Pues, ¿verdad? Porque no se ven las obras por ningún lado, pues el hospital que ya dejó los préstamos prácticamente activados, todavía no se han terminado, pues, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de qué Es que estamos hablando? son unos genios que hasta desaparecen el dinero. Miren, yo creo que es importante porque, pues sí, quizás en otro momento podamos hablar y nos podamos extender sobre el tema de la coyuntura, que, que requiere mucho análisis y un análisis sin fanatismo, sin sesgos, sino un análisis pegado a la realidad que vive la gente. Porque creo que eso le hace falta a este país, espacios de análisis, espacios donde se discuta realmente. Antes, antes, con, con sus propias particularidades, con sus propios problemas y con justos o malintencionados ataques, pero
la asamblea era un espacio donde se debatía, donde se deliberaba, porque por excelencia la Asamblea Legislativa es un órgano de debate. Bueno, debería de ser. Y en otros momentos y en otros espacios nosotros lo decíamos. Aún con todas las diferencias que se podían tener y con todo lo que se podría haber dicho de la Asamblea Legislativa en años anteriores, nadie puede negar que había debate, que había discusión, que no se aprobaban los temas. Pues claro, había resistencia de, como ya lo hablamos aquí, en algún momento, en este caso de la derecha, a discutir el tema de la minería, a discutir el tema de los agrotóxicos, a discutir el tema del agua, porque tenían sus propios intereses. Pero eso no significaba que no existiera discusión. Entonces, ahora, pues sí, ahora aprueban todo lo que quiere alguien ahí, pero no hay discusión alguna. No hay una discusión seria, no se toma en cuenta la gente. Se dice que se escuchan y se leen 8,000 tweets, pero no se es capaz de leer que hay 50,000, 150,000 personas que le dicen no a la minería en este país. Entonces, es un poco paradójico eso. Como yo en la actualidad veo nada más lo que me interesa y lo que me conviene decir, que yo leo y que yo escucho. Escucho al pueblo cuando me interesa, pero cuando no me conviene, ahí es la oposición. Y aquí, que decir que es la oposición solamente la que habla de los temas, no es cierto. O sea, hay hacia afuera un universo de actores que se está manifestando, que por la crisis económica que vive la familia, entonces por el alto costo de la vida, por los problemas, por la crisis ambiental, por tantos problemas, por el tema de los presos políticos, por tantos temas que hay ya manifestaciones hacia afuera y no de todo se puede catalogar a la oposición. Entonces creo yo que es importante que desde los espacios que podamos fomentemos el diálogo, fomentemos un análisis serio, pegado a la realidad, insisto yo, sin fanatismos, pero haciendo ver aquellos, mejor dicho, que son los que más daño le están haciendo a este país. Entonces es necesario que la población, que ya en un par de años va a ir también a un proceso electoral, vamos a ir a un proceso electoral, recuerde a aquellos que votaron para reactivar la minería en este país. Al pueblo no se le puede olvidar quiénes fueron los que apretaron el botón sin discutir siquiera, sin leer lo que estaban aprobando. Eso creo yo que es vital, porque si alguien irresponsablemente decidió retroceder 20 años, entonces tirar la lucha de miles y miles de hombres y mujeres en este país, una persona así no merece estar en un espacio de toma de decisiones. Y creo yo que se vienen momentos de decisiones, sí, pero mientras eso llega, la lucha debe de seguir, la lucha debe de continuar y es constante porque los problemas son en el día a día con la gente. No solamente son en las redes sociales, es en el territorio, es en la vivencia diaria de nuestra gente que no está teniendo para comprar sus alimentos, donde ahora el acceso a la salud es cada día más difícil para la familia, donde la educación se está volviendo ya casi una hazaña en este país. Entonces creo yo que debemos de ponernos y sentarnos a reflexionar de qué queremos para este país y no quedarnos nada más sentados, sino actuar, porque eso es lo más importante, que el miedo, yo siempre he dicho que aquí se ha tratado de institucionalizar el miedo, pero que ese miedo no nos paralice, no nos inmovilice, al contrario, debe darnos fuerza para sumar mucho más esfuerzos a esta lucha que creo yo que tarde o temprano dará sus frutos. Ya hemos comenzado a ver. Es hermoso ver en esas calles y en esas manifestaciones a jóvenes, jovencitos, niñas y niños pensando en la vida, pensando en su futuro,
Entonces, eso es maravilloso. Yo creo, sin duda alguna y sin temor a equivocarme, que en este país hay esperanza. Entonces, pero también no hay que quedarse nada más con eso. No sé si ahí se me adelantó un poquito Dina, porque yo le porque yo les pregunté anteriormente eso de que cuáles fueron, digamos, las condiciones que teníamos cuando se prohibió la mina, ¿vea? Y que esas han cambiado actualmente, ¿no? Entonces, que necesitamos que esas condiciones vuelvan a lo mejor, ¿verdad? En este caso, el movimiento social contra la minería que está creciendo, que también hubo en ese periodo, lo que hace falta, no sé, la correlación de fuerzas, digamos, al interior del Parlamento y también del Ejecutivo, ¿no? Entonces, claro que eso hay que darle el mensaje a la gente, pues que lo que están obstaculizando para que este proceso, ¿verdad? Se lleve a cabo la prohibición a la mina, porque ya la autorizaron. Los que están obstaculizando son los que hay que quitar esos obstáculos que están, que no permiten que sigamos avanzando, pero como dicen, hay que seguir luchando. Entonces, ¿cuáles son los estamentos que realmente hay que ir a presionar, digamos, en este contexto para ir avanzando también? Pues sería la pregunta. Ujú. Bueno, si me permiten, yo creo que em, todavía decimos que en El Salvador estamos en un estado de derecho. Entonces la población tiene que hacer valer, la soberanía reside en el pueblo y es allí donde también está parte de estos procesos que se están llevando a cabo, porque de ser la asamblea, su rol, su naturaleza, de ser ese ente deliberativo que recibía gente, que participaban, que se escuchaba, que llegaba, que se correspondencia que recibíamos a la gente ahí en la comisión. De eso, ahora ha pasado a ser solamente un ente que, como bien dices, Carlos, el papel que le mandan o lo que dicen de arriba. Así está actuando el Estado ahora, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito judicial. Lo que le manden de arriba, eso es lo que hacen los jueces. Entonces, eh, como la soberanía reside en el pueblo, ahí está la clave. Y para hacer funcionar estas entidades, es solamente la población y la ciudadanía la que tiene que hacerlas funcionar, tanto a nivel local, porque, bueno, vayámonos a las alcaldías y ahora son entidades que no operan nada porque todo está concentrado, los recursos concentrados y no hay forma de cómo trabajen. Está demostrado que es un modelo que ha implementado el inconstitucional que no está funcionando. No está funcionando esta forma de administración, este modelo que se está implementando aquí. Entonces, lo que está haciendo valer nada más son esas medidas fascistas de autoritarismo, de represión, ¿verdad? De poner a la gente en esos niveles de zozobra económica, porque aquí los despidos han sido miles de personas las que han despedido del ámbito público, pero que tampoco hay posibilidades desde lo privado de que hagas algo, porque ahí están cobrando y limitando a los pequeños negocios en el centro de San Salvador, que les están quitando sus locales, que les están poniendo altos impuestos. Entonces no hay forma tampoco, ni siquiera de esa, digamos, si podemos hablar de esos sectores que generan empleo como son las microempresas y las medianas empresas. Es desde ahí que tiene que haber esa transformación y ese cambio para hacer funcionar el Estado, porque es ahí donde también se ha dado ese abuso de poder en esta etapa, lamentablemente, que estamos viviendo como sociedad salvadoreña, pero que hay que recordar por esa esperanza que bien recuerda Dina, porque nada es eterno, ¿verdad? Y esta situación tiene que cambiar y entonces tendrán que pagar todo lo que están haciendo actualmente con este pequeño territorio y que, pues sí, es tierra de hombres y mujeres trabajadoras y de hombres y mujeres también que han dado hasta la vida, como Monseñor Romero, por tener un país con justicia social. Es ahí donde está el cambio, donde está la transformación. Compañera, pero decía la compañera Dina, la pobreza ha aumentado, es lo que ha aumentado ahorita, digamos, voy a tomarme la libertad de leer, no coincido en todo, de un filósofo,
de un historiador, Yuval Noah Harari, las disparidades entre la tecnología disponible y las emociones paleolíticas de las masas. ¿Cómo compensamos eso? Porque lo que usted dijo, compañera Dean, ¿cómo es posible de que, bueno, el tipo, no sé de cuál había fumado, pero dijo que iba a cerrar la Chivo P, 8,000 tweets después le dijeron en la madrugada, no, ya no la voy a cerrar, ya lo reconsideré en la mañana, pero 150,000 firmas y dicen que vienen otras, no sé, 50,000, 100,000 más, no lo han movido. Entonces, o sea, ¿cómo nos involucramos? Pues, ¿verdad? Porque hay un ejército de youtuberos, de troles que nos venden un paraíso, pues, ¿verdad? Y muchos de los compatriotas nuestros, que algunos tenían 20, 20 y pico de años, van a las Bienales y solo van a ese pedacito de ahí del centro y piensa que esa es la realidad, pero usted lo decía, y sé que la compañera no van a convivir con la gente, entonces, ¿cómo se van a dar cuenta o van a hospedarse a un hotel una semana, 15 días de la realidad que están viviendo el salvadoreño de a pie, pues, ¿verdad? O sea, nosotros los salvadoreños en el exterior, y ahí sí les pido, ¿cómo hacemos? Pues, háganos un llamado para que avivemos, pues, compañera, por favor. Claro, yo creo que esa es la lucha y es la batalla constante, porque saber diferenciar entre la ficción y la realidad. En todo siempre se nos muestran dos versiones de las cosas. Entonces, por un lado se nos muestra un país cool, sumamente avanzado, un país donde no existen pobres eh, y un país de lo mejor. Eso es lo que le tratan de vender a, hacia afuera, al mundo, pero ocultan la realidad que vive el salvadoreño real, el que está aquí todos los días, el que se ha quedado sin trabajo, el que ya no puede emprender porque ahora le llega Hacienda la venta de tortillas a quererle poner impuestos también. Entonces, a toda, ¿cómo compaginamos o cómo hacemos nosotras y nosotros que nuestra población dentro y fuera de nuestras fronteras haga esa diferencia? Que está bien que se vean las cosas bonitas, las luces LED, pero no hay que olvidarse que hay otra versión de la historia y que esa versión está ahí, que es la realidad misma y que es esa la que se trata de ocultar. Entonces, yo creo que el llamado es más para no creernos cuentos nada más, sino que constatar por nosotros mismos la realidad. Y ojalá, yo creo que aquí hay un papel importante de todos los que hacemos, que hacen medios, que hacen redes, este, y que vienen a este país. Muchos vienen en función de ver el tema turístico, pero más allá de lo turístico hay que ver también la realidad del salvadoreño común, el salvadoreño que está tratando de sacar adelante a sus hijos e hijas y no puede ahora en día porque las condiciones no están fáciles, ni siquiera para migrar. Entonces creo yo que eso es importante, saber diferenciar entre la ficción y la realidad. Y ese es un proceso, pues no de la noche a la mañana. Yo estoy consciente, estoy clara de que, pues sí, abrir los ojos a la realidad para muchos es doloroso, porque darse cuenta que has vivido engañado, darte cuenta que te mintieron, no es fácil, pero aceptar una realidad que está ahí también, creo yo que se vuelve como parte también de nuestro deber como salvadoreños y salvadoreñas, independientemente de donde estemos y los que estamos aquí, pues es cada día también contribuir y hacer nuestra parte, lo que nos corresponde en el espacio donde estemos. Y también cómo informarse, porque si solamente se acepta una versión de la historia, creo yo que sobre todo para quienes residen afuera y mayoritariamente en los Estados Unidos, este ha sido uno de los puntos de fragilidad en que se les vende mucha mentira y se les plantea aquí un país irreal.
Entonces, nuestra recomendación es infórmese de los dos lados, pero si se da cuenta de las barbaridades que se están cometiendo, entonces hay que organizarnos, organícese, opine, diga, ¿verdad? Creo que superar el miedo es fundamental en esta etapa porque el miedo está paralizando, está inmovilizando. Aquí nos damos cuenta que la gente, el régimen de excepción le ha caído como una injusticia tremenda, pero mucha gente ha superado eso, el miedo, y se ha expresado. Y qué bueno, porque hay que, como bien decías, Marvin, hay que hacer operar a la institucionalidad y si no funciona, irse a las instancias internacionales. De tal manera que acá necesitamos retomar la construcción de una sociedad con justicia social, de una sociedad democrática y también de una expresión de pluralismo, porque en esta sociedad vivimos todos y todas y pensamos de distinta forma, pero este es nuestro país y por lo tanto no puede ser que solamente venga de manera autoritaria una posición a querer hegemonizar todo lo que aquí está pasando y a tomar todas esas decisiones. Así que el llamado es a organizarse y a denunciar, a decir lo que está pasando aquí sin miedo. Excelente, así es, pues a informarse, a denunciar. Y para informarse, sigan la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Es nada, tenemos que hacer de vez en cuando una propaganda nosotros acá. Bueno, les queremos agradecer a las compañeras, pues hemos ya abarcado el tiempo que nos correspondía y hemos tocado los temas y algunos ya nos ha quedado en el tintero, pues la vamos a volver a invitar porque encantados estamos nosotros de conversar con ustedes, que siempre nos dan, digamos, elementos de análisis que nos abren los ojos, ¿verdad? Esperamos que a Marvin le abrieron los ojos, como dijo, a estos salvadoreños que todavía los tienen cerrados. O sea, que no hay que perder la valentía, el miedo, hay que perder el miedo, pues sí, hay que ser también valientes, aceptar cuando nos engañaron y corregir. Si usted también corregir de valientes también, así que no se preocupe, ¿verdad? Hay que saber entender sobre eso. Pero nos vamos a tener que ir despidiendo. Así que les voy a pedir ahí las palabras para la audiencia, ¿no? Y que nos esperen para una próxima. Así que vamos a esperar con la compañera Dina. Bueno, muchas gracias por habernos aguantado este ratito, por haber compartido con nosotras y nosotros, por también mantenerse en este espacio que yo creo que es de suma importancia, la información, pero además también el análisis. Más allá de la información que podamos recibir es hacer también nuestro propio análisis de la realidad. Agradecidos con los compañeros, con ustedes, con Carlos, con Marvin y con todos aquellos que están detrás de todo este esfuerzo. Saludos a la compañera Lourdes y a todos, insisto, a todos dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas, también un abrazo fraterno para todos y para todas. Muchas gracias, Dina. Compañera Lourdes. Muchas gracias, Carlos y Marvin, por permitirnos compartir. Gracias, compañera Dina, porque, bueno, este tema así en conjunto creo que no lo habíamos abordado, pero qué bueno ver cómo esta retrospectiva y la actualidad de esta amenaza, de este gran riesgo que tenemos para el país. Y quiero invitarles a que el día domingo no faltemos al plantón contra la minería en la Plaza Cívica, en esa biblioteca. Y el día lunes, por supuesto, también acompañar la marcha en conmemoración del 45 aniversario del martirio de Monseñor Romero, que parte desde el Hospitalito La Divina Providencia en la colonia Miramonte. Allí nos encontramos. Saludos a todas y todos. Excelente, muchas gracias, compañera. Marvin, también te tocó a ti. Bueno, muchas gracias, agradecerle a Dina y cuando quieran, esta es su casa, pues lo burde, muchas gracias. Y como dijeron las compañeras, pues verdad, toda mina contamina, aquí que no nos vendan otra sopa de pitos, y esto no es, el agua, no porque sea, y me gusta porque hay gente que apoyó al inconstitucional que ahora está rectificando, equivocarse es de humano, rectificar es de sabio. Soy Marvin de Cantagallo, Chalate, salvadoreño preocupado, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Lourdes y Dina. Muchas gracias a todos aquellos que nos han estado dando seguimiento, ¿no? Esperen en nuestros próximos programas que les traemos más información y conversaciones. En esta ocasión nos vamos a despedir con
video que nosotros hemos hecho para el compañero Luis Mengíbar, capturado, ¿no?, injustamente encarcelado, ¿no?, por la dictadura de Bukele. Nos vamos a despedir con la versión de él solicitando su libertad. Aquí pues desde la playa de Cuco pues nos despedimos. Un saludo para todos los compañeros. Bueno, estamos acá pues en el centro de San Salvador. Hemos llegado, a un costado tenemos la Catedral Metropolitana, también pues por acá tenemos a lo que es el Teatro Nacional y hemos llegado al lugar pues